ustedes. Sé que ya el Espíritu Santo nos ha dado la más cordial bienvenida y Dios ha preparado algo nuevo para nuestras vidas en esta hermosa tarde. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a pasar al momento que tanto anhelamos, que es escuchar la voz de Dios. Amén. A través de su palabra. Abra su Biblia, hermano, en el libro de Éxodo. Lo voy a llevar al libro de Éxodo, capítulo 15, y vamos a leer 2 versículos, del 20 al 21. Éxodo 20 al 21. Sean bienvenidos nuestros hermanos también que están conectados a través de las diferentes redes. Los que lo van a ver después y los que lo están viendo en estos momentos, sean bienvenidos. Que el Señor les bendiga. ¿Lo tenemos, hermanos? Éxodo capítulo 15 del 20 al 21. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Ya oramos, ya sabemos que el Señor, ya nos presentamos delante de Dios y ya Dios ha tomado el control de todo lo que se va a realizar. Un aviso nada más. El hermano de escuela dominical, hermano líder de escuela dominical, me pidió que avisaras a cada uno de los hermanos que estuvieron trabajando en el liderazgo de escuela dominical, maestros, auxiliares, que si tienen el deseo de reincorporarse al servicio, bien pueden acercarse a él nuevamente. Amén. Así es de que ese es el único aviso que tenemos en esta hermosa tarde. Amén. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Quiero hablar bajo el tema que no cese tu alabanza. Dios es bueno, hermanos. Dios es fiel con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos promesas de parte de Dios y cada una de ellas se están cumpliendo. Algunas están por cumplirse y algunas se van a cumplir. Pero de algo sí tenemos que estar bien seguros, que lo que Él ha prometido se va a cumplir en nosotros. Amén. Dios ha sido fiel, Dios ha sido misericordioso para con cada uno de nosotros. Dios ha tenido paciencia y cada uno de nosotros en esta hermosa tarde tenemos el enorme privilegio de estar en este lugar, de estar ocupando una silla, hermano, de estar cómodos, de estar sanitos, de estar bien. Algunos no lo tuvieron, como yo les decía a nuestros hermanos en la mañana, en el servicio de intercesión. Nosotros tenemos el privilegio de estar acá, ya que algunos no lo tienen. Algunos están en una cama de un hospital, probablemente algunos están luchando con una enfermedad, independientemente cuál sea, están luchando, pero tú y yo tenemos el enorme privilegio de estar en este lugar para darle glorias y honras a aquel que glorias merece. Amén. Yo sé, amado hermano, que Dios ha hecho grandes cosas en cada uno de nosotros. Yo sé, hermano, de que Dios se ha manifestado de una manera grande y sobrenatural en nuestras vidas. Y quiero hablar bajo este tema, hermano, que no cese su alabanza. Que no cese la alabanza, amado hermano, que Dios ha puesto en nuestros corazones. La importancia de reconocer, hermano, de que necesitamos adorar en todo tiempo, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia. Y los versículos que acabamos de leer, dice la Biblia, hermano, de que María, la hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y que todas las mujeres salieron en pos de ella tomando su pandero y danzaban delante de la presencia del Señor, adorando a aquel que los salvó de la mano de los egipcios. Esto se da, hermano, porque Dios les había prometido al pueblo de Israel en el capítulo 6 del libro de Éxodo, hermano. Dios se les había prometido sacarlos y darles libertad de la opresión en la cual ellos se encontraban en Egipto. Dios les había prometido que los iba a sacar con mano poderosa y así se estaba cumpliendo en estos versículos. Y es por eso, hermano, que vemos a una María, hermana de Aarón, una mujer que Dios la usaba grandemente en profecía. La vemos a ella tomando una iniciativa, hermano, tomando su pandero, dice la Biblia, y tomando las demás mujeres. Les dijo: vamos, mujeres, vamos a adorar al Señor, porque hoy Él se ha engrandecido delante de nosotros.
y ha echado en el mar al caballo y al jinete y ha dado la victoria a su pueblo, porque Dios le da la victoria a aquellos que en Él confían. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Había una alegría que embargaba el corazón de los israelitas, de los hijos de Israel. Había una alegría en su corazón, hermano. En ese escenario no había tiempo para nada más. No había tiempo para distracción, no había tiempo, hermano, para quizás para comenzar a ver otras cosas, nada más que ver, hermano, el rostro del Señor, porque se había glorificado, hermano, delante de sus enemigos. No había espacio para nada más. Y esa es la actitud que el Señor quiere que cada uno de nosotros como hijos de Dios tengamos, hermano, y tomemos cuando venimos a la casa de Dios y cuando estamos en nuestros hogares, cuando estamos en nuestros trabajos. Esa es la actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos. Una actitud de gratitud, una actitud de alabanza, una actitud de adoración. Que nuestra alabanza, amado hermano, no solamente sea por unos 45 minutos, que es aproximadamente lo que dura el tiempo de la alabanza. Que nuestra alabanza permanezca. El salmista dice en el Salmo capítulo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén. Y cuando habla y él dice en todo tiempo, hermano, es en todo tiempo. Uno de los problemas, hermano, como pueblo de Dios que nosotros tenemos, es que nos es bien fácil adorar y gritar, hermano, y danzar y exteriorizar por momentos nuestra alabanza. Pero muchas veces cuando viene la prueba o el día malo, hermano, nuestra alabanza cesa. Y es ahí donde tenemos que reconocer, hermano, la importancia de que no dejemos cesar el gozo y la gratitud que Dios puso en nuestro corazón el día que nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Amén. Esa es la importancia. La alabanza, amado hermano, es la manera de cómo nosotros como pueblo de Dios expresamos la gratitud que hay en nuestros corazones por el favor que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero la alabanza va más allá que cantar unos 2 coritos alegres. La alabanza va más allá que dar gritos de júbilo. La alabanza va más allá que saltar. La alabanza consiste, amado hermano, en que hay un corazón que está agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por lo que Dios es para nosotros. Esa es la verdadera alabanza que tiene que haber en el Hijo de Dios. Amén. Que no cese su alabanza. La alabanza no consiste únicamente en venir un domingo y cantar, amado hermano, una cadena de coros. La alabanza, amado hermano, que debe haber en el corazón del Hijo de Dios, tiene que ser de continuo, como dijo el salmista. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y María, la hermana de Aarón, hermano, y todas estas mujeres y todos los hijos de Israel estaban experimentando un tiempo muy glorioso. Acababan de ver, amado hermano, cómo el poder y la mano, amado hermano, sobrenatural de Dios los había rescatado, hermano, de la persecución que venía detrás de ellos. Porque dice la Biblia, hermano, que Dios endureció el corazón de Faraón en el capítulo 14. Dice que Dios endureció el corazón de Faraón, capítulo 14, versículo 8, para que siguiera a los hijos de Israel. Pero dice la Biblia, amado hermano, pero Israel, dice, había salido con mano poderosa. Amén. Israel, amado hermano, había, hermano, salido con mano poderosa. Los pueblos, hermanos, vecinos que ellos iban a atravesar, hermanos, los reyes, dice la Biblia que eran pueblos más grandes y más numerosos y más fuertes que Israel. Si usted lee la Biblia, hermano, si usted lee todo el libro de Éxodo y Números, hermano, usted se va a dar cuenta que los pueblos por los cuales ellos tenían que atravesar eran pueblos más fuertes. Físicamente hablando, en número eran pueblos más numerosos, pero la victoria, amado hermano, ellos no la conquistaron por sus habilidades, porque si hubiera sido por sus habilidades llevaban de perder. Porque el mismo Dios les dijo a ellos, los pueblos por los cuales ustedes van a pasar son pueblos más grandes, más fuertes y más numerosos que ustedes. Pero yo, dice el Señor, los entregaré en sus manos. Porque el que estaba con ellos, amado hermano, era el Santo de Israel. Y es el que está en medio nuestro hoy en día, amén. Y es el que está con la iglesia hoy en día. Nosotros no estamos solos. Con nosotros está el Dios santo y poderoso. Aquel, amado hermano, que sacó a Israel de la opresión de los egipcios. Ese mismo está con nosotros. Amén. Y la alegría que sentían estos israelitas, amado hermano, era una alegría
inexplicable. Y tuvieron, amado hermano, que entonar un canto, dice la Biblia en el encabezamiento del capítulo 15, dice que entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico. Y hermano, y cuando cantábamos esta alabanza con el hermano que nos estaba dirigiendo, el Señor traía confirmación de la palabra que Él trae para ustedes, para nosotros, porque ya la dio para mí, pero ahora yo la comparto a ustedes. La importancia de que no cese la alabanza. Los israelitas estaban contentos, hermano, porque vieron cómo Dios, hermano, con el soplo, con el aliento de su boca, como lo dice el capítulo 15, amado hermano, con el aliento de su boca dice que dividió las aguas. Amén. Dividió las aguas. En el versículo 8, en el capítulo 15 dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Hermano, eso era un motivo suficiente para que este pueblo comenzara a danzar y comenzara a adorar y glorificar el nombre de Dios cuando ya estaban al otro lado del mar. Ellos vieron, hermano, y cuando y cantamos eso, esa alabanza, y de ahí se hizo, hermano, famoso este capítulo 15 de Éxodo. De ahí salió la alabanza del poderoso de Israel, que es una alabanza, hermano, que ha ido de generación en generación y en toda lengua se canta. En cierta ocasión nos invitaron a una iglesia mesiánica judía. Y hermano, y cuando vi estaban cantando el poderoso de Israel, y yo no entendía, pero yo comencé a cantar porque ya la conocía. Hermano, si hay un pueblo que tiene que ser agradecido por el Dios a quien Él le sirve y por el Dios quien está con ellos, ese es el pueblo que busca a Dios, ese somos nosotros, amén. Ellos estaban contentos, hermano. Qué milagro tan poderoso el que ellos habían contemplado, como lo era haber visto, hermano, que las aguas se dividieran. Y hermano, y meditando yo en estos versículos, decía yo, pero ahí hay más de un milagro, ahí hay miles de milagros que se dieron. Y le decía yo a mi esposa, imagínate, le digo yo, cuando un avión sale, cuando usted va al aeropuerto, ¿verdad? Y usted está ahí y ve que los aviones, aquellos grandes monstruos de acero salen, hermano, hacen un estruendo tremendo, que usted no pudiera soportar en sus oídos, estar cerca, oír aquellas grandes turbinas, hermano, cuando se encienden y cuando cobran gran fuerza para elevarse. Y se siente el gran viento que hace, hermano, y gran soplo, hermano. Y cuando leemos en el versículo 8 que dice que con el aliento de su soplo Él amontonó las aguas y las dividió, hermano, yo me pongo a pensar, pero ahí hubieron muchos milagros. Cómo Dios, amado hermano, Él tuvo el poder para cuidar aún los oídos de los israelitas, porque al soplo del viento las aguas se dividen. Ese es el Dios a quien nosotros servimos, el Dios increíble, el Dios que hace grandes maravillas, el Dios, como dice la alabanza que cantábamos, que le llaman el guerrero, amén, el que no ha perdido una sola batalla. Ese es el Dios que había sacado a Israel de la opresión en la cual ellos se encontraban. Y ese es el Dios que yo predico en esta hermosa tarde. Y ese es el Dios a quien tú has venido a buscar. Y Él está en este lugar, amén. Bendito sea el nombre de Dios. La alabanza va más allá que cantar unos coritos. La alabanza va más allá que dar unos gritos de júbilo. La alabanza consiste en la gratitud y la obediencia que hay en nuestros corazones por el favor que Dios nos ha hecho, amén. Cuando hay gratitud a Dios, siempre habrá obediencia. Y cuando hay obediencia a Dios, siempre habrá servicio a Dios, amén. Recuérdese usted que uno de los propósitos principales por el cual Dios saca a Israel de la opresión de los egipcios fue para que le sirvieran y para que le adoraran en el desierto, amén. Eso fue lo que lo que Dios le dice a Moisés que le tenía que decir a los israelitas, a los egipcios. Los hijos de Israel, hermano, se encontraban en un momento eufórico. Se encontraban tan contentos y tan alegres con su Dios, hermano, por las maravillas que Él había hecho con los egipcios. Dividió las aguas, partió el mar rojo, y dice la Biblia que caminaron en seco y tenían las aguas como paredes a los lados, hermano. Y ellos caminaron confiando, amado hermano, que Dios los había guardado y los iba a rescatar, amado hermano, aún de los enemigos que les esperaban más adelante, porque Dios había prometido estar con ellos.
En el libro de Éxodo, en el capítulo 6, hermano, Dios les dice, a través de Moisés, les dice de que yo los voy a rescatar y los voy a sacar de este lugar con mano fuerte y mano poderosa, y voy a cumplir así la palabra que juré a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Voy a cumplir aquella promesa que yo les di a ellos, que les iba a entregar la tierra que fluye leche y miel. Esa palabra la voy a cumplir con ustedes. ¿Lo cumplió él, hermano? ¿Él está cumpliendo él su propósito en tu vida en estos momentos? Lo está cumpliendo, ¿verdad? Lo está cumpliendo, y esa es nuestra esperanza, y esa es la razón por la cual tenemos que perseverar y persistir en este glorioso evangelio, que las promesas de Dios en Cristo Jesús son en Él sí y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Los hijos de Israel se encontraban en un momento muy glorioso. Sus corazones había mucha gratitud. En ese lugar no había más tiempo no había tiempo, amado hermano. En ese lugar lo único que se quería era adorar y exaltar el nombre de Dios. Porque cuando hay alegría en el corazón, amado hermano, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el tiempo, amado hermano, es muy corto. Y no queremos, hermano, que termine la alabanza. Y no queremos, hermano, y el hermano, ¿por qué tan poquito cantó?, decimos nosotros. Eso estaban experimentando, hermano, los hijos de Israel. Dice que María, hermano, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron con ella, con panderos y con danza. Y dice que María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. ¿Se ha engrandecido Dios en tu vida, hermano? ¿Ha hecho milagros Dios en tu vida, en tu familia? Amén, ¿verdad? ¿Te ha guardado Dios en esta pandemia, hermano? Si el virus probablemente tocó tu vida, pero aquí estás, Dios te ha guardado. Y tú puedes decir: hasta aquí el Señor me ha ayudado, amén. Y lo que te ha guardado a ti, hermano, no es como los pueblos vecinos decían. Porque en el capítulo 2 de Josué dice la Biblia, amado hermano, que cuando los espías llegaron a la casa de aquella mujer que se llamaba Rahab, dice la Biblia que la mujer le dice: los hombres los habitantes de este lugar están que desmayan de miedo, porque ha oído, dice, lo que Dios hizo con los egipcios, y está que tiembla de miedo por vosotros, dice. Y en la realidad no era así, porque ellos temblaban, amado hermano, porque no eran los israelitas, hermanos, los que tenían el control, sino que el que tenía el control era el Dios grande y poderoso que los había sacado, amén. Porque dijo Dios: yo pondré mi terror sobre aquellos pueblos. Así le dijo Dios a Moisés: yo voy a poner mi terror, amado hermano. Así le dijo Dios a Moisés que el terror de él iba a caer sobre los pueblos, para cuando los israelitas pasaran, amado hermano, él los iba a entregar en sus manos. No son, amado hermano, nuestras habilidades las que nos tienen donde estamos. No son, amado hermano, no es la ciencia la que quizás, hermano, nos ayudó para que nos curáramos de cualquier enfermedad, independientemente de la que sea. Fue la mano poderosa y soberana del Dios a quien servimos. Él fue el que nos guardó. En ese lugar no había tiempo únicamente para adorar a Dios. Y es que cuando Dios hace un milagro, amado hermano, es imposible callar. Cuando Dios hace un milagro, es imposible quedarse callado. En cierta ocasión dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo iba pasando en un lugar, y dice la Biblia que los discípulos, algunos discípulos comenzaron a decir: bendito en el que viene en el nombre del Señor, dice la Biblia. Y dice que algunos judíos le dijeron: maestro, cállalos, cállalos. Y el Señor les contesta: de cierto te digo que si ellos no hablan, las piedras van a hablar. Porque no podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Algunos dicen: hermano, yo quisiera predicar también, y yo quisiera pararme ahí al frente. No es necesario que te pares aquí al frente, hermano. Tú puedes testificar de lo que Dios ha hecho en ti, amén. Tú puedes hablarle a tus compañeros. Dios van a ver tu estilo de vida, y tus frutos van a determinar y van a testificar que hay un Dios que está obrando en tu corazón, amén. Que hay un Dios, amado hermano, que te rescató de las tinieblas a su luz admirable, y que ahora ya no vives tú, como dice el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en ti. En ese lugar no había tiempo nada más que para adorar al Señor. Algunos hermanos, algunos pensamos de que la alabanza únicamente consiste en cantar. La alabanza va más allá de eso, hermano. Porque si consistiera en cantar, Dios tiene, hermano, ángeles y arcángeles que le adoran todo el tiempo allá en el cielo. Y yo siempre he dicho algo, hermano: ¿qué tenemos nosotros que Dios no tenga? ¿Qué puede ofrecerle el hombre a Dios que Él no tenga, si Él lo tiene todo?
En uno de los salmos dice: ¿acaso si yo tuviera hambre yo le pidiera a ustedes? Si Él es el Dios grande, soberano, eterno y poderoso, hermano. Nosotros le adoramos por gratitud. Nosotros le adoramos, hermano, por quien Él es. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro ayudador. Él es el que guarda nuestra vida. Él es el que guarda nuestra familia. Y quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 14, una página atrás, hermano. Quiero leerle un poquito acerca de lo que estaba pasando, de cuál era el motivo de toda esta algarabía que había en estos versículos que acabamos de leer. Dice el capítulo 14, versículo 8: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y le siguió. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y cuando Israel se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Es bien, amado hermano, importante tocar este punto. Necesitamos reconocer que la alabanza, amado hermano, no depende, como predicaba en cierta ocasión, no depende de las circunstancias en las que nosotros estamos. Tú no tienes que ser absorbido. Nosotros no tenemos que ser absorbidos, hermano, por las circunstancias que estamos atravesando. Es más, nosotros tenemos que, hermano, absorber las circunstancias, pero para bien, y decir: ciertamente estoy pasando estas circunstancias, pero no me olvido del favor de Dios. Porque si Dios lo hizo una vez, Él lo va a hacer otra vez. Amén. Los israelitas, hermano, se asustaron cuando vieron que ya los egipcios estaban cerca. Y comenzaron y se afligieron en gran manera. Y dice, y comienzan a renegar, hermano. Y yo estaba, cuando leí estos pasajes, estos libros, hermano, yo comencé a notar las veces que Israel murmuró. Pero de ahí me aburrí. Porque fueron tantas las veces que Israel murmuraba y se quejaba, hermano. ¿Cómo nos quejamos nosotros, verdad? Somos, hermanos, nos quejamos bastante. Cuando Dios nos tiene, hermano, bien, aunque siempre estamos bien, pero humanamente hablando, hermano, cuando pensamos que estamos bien, todo está color de rosa. Hasta cantamos más fuerte, hermano, y hasta, como dijo un hermano, hasta en lenguas hablamos. Pero cuando la prueba toca nuestra vida, hermano, es ahí donde se va a ver el verdadero adorador. La prueba viene, hermano, a la vida del hombre para sacar a flote lo que hay adentro de él. Dios probaba a Israel, hermano, con el propósito de sacar a flote lo que había dentro del corazón de ellos. Porque cuando ellos estaban bien, todo era color de rosa. Ellos cantaban. María, dice la Biblia, la profetisa, agarraba sus panderos y danzaba con todas las mujeres. Los hijos de Israel, dice la Biblia, que cantaban juntamente con Moisés y decían: Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi salvación y mi cántico. Este es el Dios y yo lo alabaré. Ese era el cántico que hacían los hijos de Israel, hermano, después que Dios les dio la victoria delante de los egipcios. Pero cada vez, hermano, que se encontraban en ciertas dificultades, venían, amado hermano, y renegaban. Venían y renegaban. Y hermano, y quiero leer en el capítulo 16, en el verso 22 en adelante. Tenemos que estar bien seguros y entender, hermano, de que nuestra alabanza, hermano, no depende de cómo nosotros nos sintamos. Porque usted no se ha fijado, hermano, que hay personas, aquí no hay. Hay personas que se mueven por emoción y dicen: hoy no tengo ganas de orar. Y hay alguien que yo le decía a cierta persona: hermano o hermana, usted hace su devocional. No es de aquí, hermano. Usted hace su devocional. Y me dice: sí, porque hay veces que no me levanto con ganas de orar. Hermanos, y como dijo alguien, si usted está esperando que le den ganas de orar para orar, nos vamos a morir y nunca vamos a orar. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, hermano, que nosotros tenemos una lucha con la carne. Amén. Y dice la Biblia, hermano, de que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Porque los deseos de la carne son en contra del Espíritu Santo de Dios. Es bien difícil, hermano, quizás dedicar un tiempo a la lectura de la palabra de Dios.
Es bien difícil, quizás, hermano, algunos no tienen el tiempo, quizás, pero siempre, hermano, cuando hay un deseo en el corazón, Dios nos va a acomodar el tiempo, amén. Y dice la Biblia, hermano, en el versículo 22 del capítulo 15, de que hizo Moisés que partiera a Israel del Mar Rojo. 15:22. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo de Israel murmuró contra Moisés. Acabamos de leer en los versículos 20 del capítulo 15 que había habido un gran gozo, hermano. Había habido, hermano, alabanza, había habido danza, había habido pandero, hermano. Había habido de todo en aquel escenario, hermano. Después que ellos habían pasado el Mar Rojo, habían cantado al Dios grande y poderoso. Pero, hermano, entonces viene, amado hermano, la prueba, la vida de ellos. Dios los probó, dice en el versículo 26. En el versículo 25 dice que allí los probó. Dios los probó ahí, porque la alabanza, amado hermano, que tú estás expresando a Dios va a tener que ser probada si es genuina o es falsa. Va a ser probada. En cierta ocasión nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a los fariseos, les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque Dios, amado hermano, antes de recibir nuestros cantos, va a examinar nuestro corazón. No podemos estar dando una alabanza a Dios, amado hermano, que no es agradable a Él. Como hicieron los hijos de Aarón, dice la Biblia, que ofrecieron sacrificio, una ofrenda, hermano, que no era agradable a Dios, y Dios los mató. Y nosotros, hermano, tenemos en juego todo eso. Y dicen: no, si a Dios, ¿cómo es para Dios? Hombre, si es como para... Y siempre he dicho yo eso, hermano, y a algunos les causa risa. ¿Y cómo es para Dios? Démosle. Y como no me puedo la letra, pero como es para Dios, hermano, a Dios se le da lo mejor, amén. A Dios le damos lo mejor, o mejor no le demos nada. Porque Dios lo que busca, amado hermano, más que bonita voz, más que bonita armonía, hermano, es muy importante, porque es importante. Pero al final y al cabo, lo que Dios va a ver es tu corazón. Dios, amado hermano, mira un corazón que le ama y que es sincero. Ellos habían cantado al Señor, habían dado alabanza, hermano, pero la prueba llegó. Dios los estaba probando. Quiero ver qué es lo que hay en el corazón de ellos. Pero solo fue, hermano, un lapso de 3 días. 3 días les duró la alegría y el gozo, hermano. ¿Cuántos días nos dura a nosotros? Si saliendo de aquí, hermano, puede estarnos esperando ahí algo, y ¿cuánto nos va a durar la alegría? ¿A cuántos de nosotros no hemos venido gozosos a la casa del Señor y nos hemos topado con dificultades, hermano? Incluso en la misma casa, en la misma congregación. Porque a veces, hermano, y casi siempre, la oposición se levanta dentro de la casa. Si no, pregúntele a Ana, la mamá de Samuel. La oposición se había levantado adentro de la casa. Dice la Biblia que su rival, en el versículo 6 del capítulo 1 de 1 Samuel, dice que su rival, dice, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, dice. Y dice que de esa misma manera, en el versículo 7, hacía todos los años cuando iban al templo, dice, a ofrecer sacrificio a Dios y ofrendas. De esa manera hacía todos los años. La oposición se va a levantar adentro de la casa para probar si verdaderamente lo que estamos haciendo al Señor es genuino o es falso. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Pedro que nuestra fe va a tener que ser probada como el oro que se prueba por fuego, amén. Los hijos de Israel estaban siendo probados. Dice la Biblia que caminaron 3 días por el desierto y no encontraron agua. Y qué feo es tener sed, ¿verdad? Ya me dio sed. Qué feo es tener sed, hermano. Una persona puede pasar unos 3 o 4 días sin comer, pero sin tomar agua, hermano. Bueno, aquí hay algunos que sí, que no pueden pasar ni media hora sin comer. Pero, hermano, 3 días sin tomar agua, hermano. Ay, pero el Señor, hermano, yo cuando leí este versículo me imagino que el Señor decía: vamos a ver si verdaderamente esas alabanzas, esa danza, ese júbilo, ese pandero nació de un corazón que confía en aquel que los rescató de la forma en que ellos se encontraban.
o si su alabanza únicamente fue emocional. Porque nosotros podemos cantar, nosotros podemos gritar, nosotros podemos danzar, pero hay alguien que conoce nuestro corazón y nuestro estilo de vida, y ese es el Dios Todopoderoso. A Él no podemos ocultarle nada. Él es el Dios que escudriña todo. Él es el Dios que lo sabe todo, amén. Los hijos de Israel estaban siendo probados, no encontraron agua, y entonces dice la Biblia en el versículo 24 del capítulo 15, que el pueblo murmuró contra Moisés. Y hermano, y este pueblo, qué bárbaro, hermano. Usted sigue leyendo para adelante, hermano, y eran murmuras y murmuras, hermano. De cómo es posible que una persona que ha contemplado un milagro asombroso, como ver que el mar se parte en dos, amado hermano. ¿Cómo es posible que una persona que ha visto que ha podido contemplar la gracia y la misericordia de Dios en su vida, ahora esté murmurando del Dios Todopoderoso que lo salvó y que lo rescató? Ahora esté murmurando de aquel Dios que lo único que ha hecho es cosas buenas a su vida. ¿Cómo es posible que un pueblo puede ser mal agradecido con aquel que lo rescató en la manera en la cual ellos vivían? ¿Cómo era posible, hermano? Porque Dios va a probar, hermano, si tu alabanza es real, si tu alabanza, amado hermano, es genuina o es falsa. La prueba viene para sacar, amado hermano, a flote lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hay adentro del corazón del hombre? ¿Qué es lo que hay adentro del corazón de aquel que se dice adorar y exaltar el nombre de Dios? Cuando el pueblo, amado hermano, se levanta a servir a un Dios, la oposición se va a levantar. Va a venir la prueba, vamos a tener que ser probados. El pueblo murmura contra Moisés porque no había agua, no había que tomar. ¿Cuál es la murmura que nosotros tenemos? ¿Cuál es la queja que nosotros tenemos? Estamos quejándonos, hermano, que quizás sentimos un dolor en la espalda. Pues démosle un vistazo al hospital, hermano, a los cuidados intensivos. Hay muchas personas que están en estos momentos agonizando y que desearan tener la salud que nosotros tenemos, pero nosotros eso no lo reconocemos. La actitud, amado hermano, que los israelitas tuvieron y que tomaron, hermano, inmediatamente cuando la prueba vino a su vida, fue una actitud de renegar. Y olvidaron así el favor que Dios le había hecho 3 días atrás. Pocos días atrás habían visto cómo el mar se había dividido y cómo Dios, amado hermano, había exterminado a los egipcios. Dice la Biblia que había una nube que venía detrás de ellos, dice que venía entre los egipcios y los israelitas. Y dice que para Israel era luz y para los egipcios era tinieblas. Imagínense, hermano, qué milagro más grande. Una nube producía tinieblas y producía luz. Eso solamente lo hace el Dios soberano y eterno. Bendito Dios. Si hay alguien que hace maravillas, ese es el Dios a quien servimos. Si hay alguien que hace cosas que no las entendemos, amado hermano, porque simplemente así no se entienden, ese es el Dios poderoso a quien adoramos en esta tarde. Lo que tenemos que entender, amado hermano, la importancia de que nuestra alabanza no cese, la importancia de ser agradecidos en todo tiempo. Cuando nosotros adoramos al Señor por el favor que Dios haya hecho en nuestra vida, independientemente el que haya sido, inmediatamente la oposición se va a levantar. Y con el fin, hermano, de saber si nuestra alabanza es genuina o nuestra alabanza es pasajera o es emocionalista. El enemigo se levanta cuando hay un pueblo que adora a Dios. El enemigo se levanta y no está contento cuando hay una iglesia que está despertando, cuando hay una iglesia que reconoce que la columna principal de la iglesia es la oración. Cuando los israelitas comienzan a adorar al Señor, viene la prueba. El enemigo se va a levantar, pero dice el libro de Isaías en el capítulo 59 que vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. Él está con nosotros, iglesia. Los hijos de Israel habían visto con sus propios ojos todo lo que Dios había hecho a los egipcios y cómo Él había enviado todas aquellas plagas y cómo Dios los había guardado en medio de ellas. ¿Cómo es posible, hermano, que un pueblo que ha visto la mano poderosa de Dios ahora esté murmurando?
¿Cómo es posible que un pueblo, hermano, que vio la misericordia de Dios derramándose en su vida, hermano, ahora esté diciendo, ¿por qué nos dejaste? Que las pruebas momentáneas que nosotros estamos atravesando no nos hagan olvidar que Dios obró a nuestro favor antes, amén. Que no nos hagan olvidar, hermano. Que no nos hagan olvidar que Dios hizo un milagro en nuestra vida antes de que nosotros estuviésemos en esta prueba. Y si Dios lo hizo esa vez, poderoso es Él para hacerlo nuevamente, amén. ¿Cuántos creen que Él puede hacerlo una vez más? Hay una alabanza que dice que en ti confiaré. Tú lo harás una vez más. Tú lo harás una vez más. Pero permanezcamos firmes en sus promesas. Israel había salido con promesas de Egipto. Dios le había dado promesas que los iba a llevar a una tierra mejor. Y dice la Biblia en el capítulo 50, en el versículo 24, me parece, del libro de Génesis. Dice la Biblia, hermano, que cuando ya José estaba para morir, dice la Biblia que les profetiza a los hijos de Israel. Y les dice, Dios los va a visitar y los va a hacer subir de este lugar a la tierra que juró a sus hijos, Abraham, Isaac y Jacob, que les entregaría y se las va a dar a ustedes. Esa fue una de las promesas, amado hermano, que Dios le hizo a Israel. Dios les dijo, ustedes van a llegar a Canaán, pero no pongan su mirada en Canaán, sino que pongan su mirada en aquel que los va a llevar a Canaán. El problema del pueblo de Dios es que pone su mirada en el milagro, mas no pone su mirada en el que hace los milagros. Es importante reconocer, amado hermano, que el que hace los milagros es soberano y hace como Él quiere, con quien Él quiere y como Él quiere, amén. Es importante reconocer eso. Ese es un principio del cristiano, del Hijo de Dios, reconocer que la voluntad de Dios, independientemente, amado hermano, como lo que estemos atravesando, es buena. Y Él puede hacer como Él quiere. Él levanta a quien Él quiere, amén. Porque hay gente que aún eso le molesta, hermano, que Dios levante al vagabundo. Como le pasa a la de Jonás, que se enojó porque perdonó a Nínive. Y no era esto lo que yo te decía, que tú eres, hermano, al parecer este Jonás se le había olvidado lo que Moisés, amado hermano, había experimentado. En el capítulo 34, versículo 6 de Éxodo, cuando dice la Biblia que pasa Jehová y él dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y que es tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios que nos rescató. Ese es el Dios que me rescató a mí. Yo puedo hablar de mí, pero tú tienes que saber de dónde Dios te ha sacado. Ellos habían visto con sus propios ojos todo lo que Dios había hecho. Dice la Biblia que Dios envió muchas plagas a los egipcios, pero de todas esas plagas los guardó el Señor. Dice la Biblia que Dios envió granizo y que los granizos, dice la Biblia, hermano, que eran grandotes, como nunca habían caído los granizos. Imagínense que caiga un granizo así de grandote, hermano, lo mata uno. Y dice la Biblia que cuando esos granizos cayeron, mató todas las bestias y a todos los que se encontraban en las calles, de todos los egipcios. Mas de los hijos de Israel, ni uno solo murió. Dice la Biblia que cuando Dios envía la plaga de las tinieblas, dice la Biblia que todo Egipto estaba en oscuridad, pero los que estaban apartados en aquel lugar llamado Gosén, dice que estaban iluminados. Porque los que confían en el Señor van a ser iluminados, amén. Los que confían en el Señor y esperan en Él, amado hermano, van a tener nuevas fuerzas, dice su palabra. No olvidemos las promesas del Señor. Que la prueba momentánea que estás atravesando no te haga olvidar, amado hermano, el Dios a quien sirves, que es un Dios grande y poderoso. ¿Cuánto tiempo dura nuestra alabanza? Los hijos de Israel fueron 3 días los que habían caminado ya por el desierto de Shur y llegaron a Mara y ahí los probó el Señor. ¿Qué es aquello que está impidiendo, hermano, de que verdaderamente sirvas a Dios o que adores al Señor? ¿O por qué? ¿Cuáles han sido los motivos que te ha llevado a menguar en tu alabanza al Señor? Y como dice la Biblia, hermano, en el libro Apocalipsis, a una de las iglesias le dice, recuerda de dónde has caído y haz tus primeras obras y arrepiéntete. Si no, vendré a ti y quitaré tu corona. Para aquellos que dicen que salvo siempre es salvo.
Bendito sea el Señor. Este evangelio de esforzados, este evangelio de hombres y mujeres que perseveran, porque Él dijo que el que perseverara hasta el fin, ese iba a ser salvo. Esto no se trata, amado hermano, de que cómo comenzamos, porque muchos vivimos del pasado. Los israelitas estaban, amado hermano, era un pueblo que renegaba y olvidaba, amado hermano, el favor de Dios. Muchos hermanos hemos olvidado el favor de Dios en nuestra vida. Y lo único que traemos es el pasado y decimos, yo servía antes al Señor. Pero ¿y qué es lo que estamos haciendo hoy? Porque no se trata de cómo comenzamos, sino se trata de que si permanecemos y perseveramos en Él, amén. Nuestro mismo Señor Jesucristo le dice a los judíos, dice la Biblia, que habían creído en Él, que si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El verdadero Hijo de Dios se conoce si permanece en la palabra. No solo por llevar una Biblia debajo del brazo, no solo por conocer la palabra de Dios, porque Santiago dice que hasta los demonios la conocen. Hasta los demonios creen en el Señor y tiemblan, dice. Hasta ellos tienen más reverencia, mire hermano, que muchos de nosotros. Porque dice la Biblia, hermano, de que cuando los demonios miraban a nuestro Señor Jesucristo, que iba caminando, se postraban delante de Él y le decían, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cuánto tiempo dura nuestra alabanza? Ellos llegaron al desierto después que habían salido de las orillas del Mar Rojo y no encontraron agua. Y entonces murmuraron. Más adelante dice que tuvieron hambre y murmuraron. Más adelante dice que también no hallaron agua y murmuraron. Más adelante dice, amado hermano, que se fijaron que Moisés tenía una esposa que era morenita y murmuraron. Más adelante dice, amado hermano, la Biblia, que cuando los espías llegaron, hermano, y trajeron la noticia de que allá en el lugar para donde iban, dice que habían gigantes. Y hasta los hijos de Aná que hemos visto, dijo, grandes hombres, hermano. Y dice que murmuraron. Murmuraron, hermano, viendo las maravillas que Dios ya había hecho, hermano. Viendo las maravillas que el Señor había hecho enfrente de ellos y que habían contemplado el poder de Dios en su esplendor y en su gloria, hermano. Dudaban de Dios. ¿A cuántos Dios nos ha hecho un favor, pero seguimos dudando de Él? Y la duda no es buena. La duda nos estanca. La duda no nos permite crecer. La duda nos deja enanos. Como dijo alguien por allá, y por eso hay un montón de enanos en las iglesias. Porque dudamos, hermano, de lo que Dios va a hacer. A veces, hermanos, somos inconstantes. Hoy pensamos que Dios me llamó, pero mañana pensamos que tal vez no. No, hermano, si Dios te ha dicho y te ha prometido que te va a levantar, hermano, y que te va a usar para gloria de su nombre, Él no va a echar marcha atrás. El único que va a impedir que ese plan y propósito se lleve a cabo en tu vida, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Dios probaba a Israel para sacar lo que había en su corazón. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice que para ser sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Va a ser sometida a prueba nuestra fe. Yo siempre he dicho, hermano, de que el enemigo, que el Señor lo reprenda, no va a descansar. No va a descansar. Si hay alguien que trabaja fuerte, ese es el Satanás, que el Señor lo reprenda. Y es la importancia, amado hermano, de entender que la iglesia de Dios hoy en la actualidad tiene que estar más despierta que nunca. El apóstol Pedro dice en la primera carta que escribe, dice, estar sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león anda viendo a quién se come. Y una puerta que usted le deje abierta, hermano, él no la va a desaprovechar. La iglesia tiene que entender que necesitamos estar despiertos hoy más que nunca, porque el enemigo está trabajando fuerte, pero la Biblia dice, hermano, de que el Espíritu de Dios está con nosotros y es el que empodera a la iglesia aquí en la tierra, amén.
Pero no es necesario, amado hermano, adorar a Dios, no importando las circunstancias. Ay, hermano, que fíjese que fulano no me habló y ni siquiera me volteé a ver. Mejor, hermano, así no perdió el tiempo y fue rápido para la casa. Es que, hermano, es que todavía hay gente, hermano, de esa forma en la iglesia. Hermano, gente que se resiente por todo, hermano. Así fueran con el diablo, se debían de resentir con el diablo. Ya no voy a pecar, diablo, chuco. Así debían de ser, pero no, hermano, en la iglesia se resienten con el pastor, con el hermano, con los líderes. Pero al enemigo, amado hermano, le abren la puerta y ya no, vení, haz conmigo lo que quieras. Debíamos de hacer al revés, hermano. Como dijo alguien por ahí, que hay personas en la iglesia, hermanos, que en la iglesia guerrean con los mismos hermanos y pelean y todo. Pero vaya a hacerlo con un borracho allá afuera. A él no le da porque sabe que se lo va a sonar. Es que sí, hermano, es así. Las personas, hermano, hemos perdido el blanco. Estamos atacando a nuestro propio pueblo, estamos atacando a nuestros propios hermanos, cuando nuestra lucha, dice el libro de Efesios capítulo 6, no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados y contra potestades. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia debe de entender, amado hermano, que su alabanza tiene que ser una alabanza genuina y no temporal, no pasajera, como lo era la de los hijos de Israel. Cuando todo marchaba bien, ellos cantaban y adoraban. Cuando las cosas se ponían difíciles, se volvían a Dios. Y si hay alguien que es misericordioso y se vuelve a un corazón que se vuelve a Él, ese es Dios. Cada vez que Israel buscaba a Dios, lo encontraba. Cada vez que nosotros hemos buscado a Dios, lo hemos encontrado, hermano. Lo hemos encontrado. Él ha estado ahí para nosotros. Porque Él, hermano, no miente. Él dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. No te dejaré ni te desampararé. Yo voy a estar contigo. Si pasas por el fuego, no te vas a quemar, dice la Biblia. Si por las aguas pasas, no te vas a ahogar. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, dice la Biblia, el Salmo 23. Mi vara y mi cayado te fundirán aliento, te van a dar aliento en los tiempos difíciles. El tiempo de la prueba no lo vamos a poder evitar, va a venir tarde o temprano. El punto aquí es cómo nos va a encontrar a nosotros. ¿Cómo nos va a encontrar a nosotros? A Job lo encontró bien parado a este hombre. Y me quedó asombrado como Job, hermano, la actitud que él tomó. Dice la Biblia que después que recibió todas las malas noticias, dice que se postró rostro a tierra y adoró. Y adoró al Señor. Si había alguien que sabía mantener su alabanza y que sabía que la importancia de no cesar su alabanza, hermano, ese era Job. Job decía, ¿acaso? Le dijo a su mujer Job, porque la mujer le dice, ¿todavía retienes tu integridad, Job? Le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Le dice. Tremenda mujer que tenía Job, ¿eh? Como dijo el hermano, para tener una mujer así, yo no tengo nada. Amén. ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres, hermano? Y le dice Job, como sabe hablar cualquiera, has hablado, le dice. Tremendo poema que le dio Job. Como sabe hablar cualquiera, te has expresado. ¿Acaso hemos de recibir lo bueno de parte de Dios solamente y lo malo no? Le dice. Tenemos que entender algo, iglesia, que el día malo va a tocar nuestra puerta. Y tenemos que prepararnos, tarde o temprano va a venir la prueba. Y depende cómo nosotros estemos parados, amado hermano. Depende cuál es nuestro fundamento. Si nuestro fundamento únicamente es superficial y es ficticio, amado hermano, la prueba nos va a botar. Pero si nuestra confianza está en el Señor, Él nos va a mantener de pie. No van a ser nuestra fuerza, sino el Señor en nosotros. Hermano, si el mundo espiritual es real, y como decía el pastor un día de estos, los demonios tienen una fuerza, amado hermano, sobrenatural. Y solamente se pueden contrarrestar con el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. En nosotros. Solamente de esa manera nosotros vamos a poder estar firmes en el día malo. Si nosotros nos permanecemos firmes y creyendo que fiel es el que lo prometió y fiel es el que lo hará. Las pruebas van a revelar en el Hijo de Dios si somos adoradores genuinos o falsos. Dios lo conoce y Dios lo sabe de antemano, amén. Dios sabía que los israelitas iban a murmurar. Eso porque Él mismo le dijo que eran un pueblo de dura cerviz.
Era un pueblo, hermano, terco. Era un pueblo, hermano, de que miraban los milagros de Dios y a los días renegaban. Y en cierta ocasión, hermano, dice la Biblia de que ¿para qué nos trajiste? Le dice a Moisés, por el desierto, para que muramos acá de hambre. Y nos recordamos, y a mí me da risa cuando leo eso. Pero es real, hermano, así nos quejamos nosotros. Y le dice, nos recordamos cuando nos sentábamos y ver con las ollas de pepinos ahí, dice, y los melones, y comíamos, vegetarianos. Y hermano, y es increíble ponernos a pensar de que hay gente que se expresa de esa forma. Y dice, estaba mejor en el mundo. Hay una diferencia de los que están en el mundo, estar pasando una prueba en el mundo sin Dios y estar pasando una prueba con Dios. La diferencia es, amado hermano, que cuando estamos confiando en el Señor, nos vamos a estar hundiendo como Pedro se estaba hundiendo. Pero cuando Pedro clamó, dice que al instante el Señor extendió su mano y lo sacó. Amén. Esa es la diferencia, amado hermano, de los que esperan en el Señor. Que cuando la prueba viene a su vida, Dios la va a poner, amado hermano, pero Dios la va a quitar también. Dice la Biblia que Dios no pone cargas a aquellos que no pueden llevarlas. Si estás pasando una prueba, si estás pasando una dificultad, tenlo por seguro que Dios te va a dar la victoria. Si esperas en Él, si confías en Él, amén. Y si tu actitud es de alabar y bendecir el nombre de Dios en todo tiempo, las pruebas no te van a botar, sino que van a venir para fortalecer tu fe. Nuestra fe es fortalecida a través de las pruebas. Amén. Si no, ¿cómo vamos a conocer quién es Dios? Si no, vamos a vivir de casualidad como los científicos. Los científicos a los milagros le dicen que, hermano, no, que evolucionó esto y que aquí esto se volvió a reactivar. No, hermano, sabemos que el que da la vida y la quita es el Dios grande y poderoso. Sabemos, amado hermano, que nuestra vida está en sus manos. Amén. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. O sea que si Él tiene las llaves de la muerte, Él es el que da la vida y Él la quita también. Y el que le da la autoridad a la muerte para que venga. Y te escondas donde escondas, nos escondamos donde nos escondamos, la muerte nos va a llegar. Las pruebas van a revelar lo que hay adentro de nuestro interior. Que las pruebas presentes y las dificultades que estamos atravesando, al igual que los israelitas lo estaban atravesando en las aguas de Mara, que estaban amargas. Estaban amargas, imagínense, hermano. Agarrar un vaso de agua y con sabor a hiel. Que las pruebas momentáneas que como iglesia, que como congregación, que como hijos de Dios, que como familia están atravesando, no te hagan olvidar que hay un Dios poderoso. No te hagan olvidar que hay un Dios soberano. No te hagan olvidar que hay un Dios que hace maravillas en medio de las pruebas. Amén. Si hay alguien que es especialista en hacer maravillas y en glorificarse en tiempos difíciles, ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios a quien servimos nosotros en esta hermosa tarde. Póngase de pie, hermano. Voy a invitarle, hermano, que pasen, por favor, todos los músicos. Que las pruebas y las dificultades que estamos atravesando no nos hagan olvidar que Dios nos hizo un milagro una vez. ¿Cuántos han recibido un milagro de Dios? Pero un milagro, hermano, que usted diga, wow, me quedo asombrado. Esto no tiene explicación. Esta es la única explicación que yo encuentro, es que alguien sobrenatural, alguien que tiene el poder que un hombre no lo puede tener, ni el mismo demonio lo tiene, ese obró a mi favor. Amén. Él es el Dios que levanta al caído. Él es el Dios que restaura vidas. Amén. Él es el Dios que sana al enfermo. Él es el Dios que nosotros servimos. Que no cese tu alabanza. ¿Qué es lo que ha llevado a que tu alabanza cese, hermano? No vamos a evitar los tiempos difíciles. No vamos a evitar las enfermedades. No las vamos a evitar. Y el mundo dice, si los evangélicos dicen que tienen poder, porque así lo transgiversan ellos, dicen que tienen poder,
ignorando que el que tiene el poder y la última palabra es el Dios que está en los cielos. Los dones han sido dados a la iglesia, pero el que los mueve a su parecer es el Dios a quien los ha dado. Nosotros ponemos manos en los enfermos, pero el que dice que si se sana o no se sana es el Dios. Bendito sea el Señor. Dios ha hecho grandes cosas en medio nuestro. Dios se ha glorificado en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestros trabajos. La condición de nosotros de antes, así como los egipcios que estaban en una condición mala, más de 400 años pasaron en Egipto, esa era la condición nuestra. Se recuerda que antes no teníamos ni para un cafecito y ahora solo Starbucks quieren tomar. No están aquí. La condición en la cual nosotros nos encontrábamos antes no es la misma. Y aún, yo me atrevo a decirlo, y aún, hermano, aunque no tengamos posiciones económicas, no tengamos casa, no tengamos carro, aún así estamos mejor que como estábamos antes, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos a Jesús en nuestra vida, al dador de la vida, aleluya, aquel que sana, aquel que salva, aquel que restaura, y estamos confiando en Él, amén. Estamos confiando en Él. Que no cese nuestra alabanza, hermano, que no cese nuestra alabanza. Y muchas veces es bien fácil, hermano, dedicar tiempo a una serie en Netflix quizás de 3 horas y no nos aburrimos, ¿no? Pero ya cuando estamos aquí en la casa del Señor nos da sueño. Y cuando miran que el pastor pasa al grupo de alabanza, ay, vamos a cantar otra vez. Y vamos a cantar. Porque tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios poderoso. Y nosotros no vivimos, hermano, por casualidad. Nosotros vivimos por propósitos. Tenemos un propósito de Dios en esta tierra. Y déjeme decirle algo. Y me gusta esa palabra y yo siempre la digo, aunque a algunos quizás no les guste. Nosotros somos inmortales en esta tierra hasta que no cumplamos el plan y el propósito por el cual fuimos establecidos en ella. Judas no se pudo ahorcar sin antes entregar al maestro, porque ese era el plan que él trae, el propósito por el cual él nació en esta tierra. Después que lo entregó, dice que fue y se ahorcó. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Lo sabes? Si no lo sabes, pídele al Señor, porque ya este es un tiempo que tenemos que saber. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23, dice: mantengamos firmes, sin fluctuar. Sin fluctuar quiere decir sin dudar ni un momento. Sin dudar ni un momento la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Cristo, amén. Porque Él viene por nosotros. Y si Él no viniera por nosotros, hermano, en vano es todo lo que estamos haciendo. Él viene por su iglesia. Él viene por su iglesia. Él viene por hombres, por mujeres, por jóvenes, por niños que decidieron, amado hermano, entregar sus vidas a Él. Decidieron amarle, decidieron honrarle, amado hermano, independientemente de la situación. Porque nosotros no vivimos, amado hermano, por las circunstancias que estamos atravesando. Nosotros vivimos porque su mano nos sostiene y su espíritu nos alienta, dice la Biblia. Y Él nos lleva de victoria en victoria. Te damos gracias, Señor. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor. Si hay una palabra que ha tocado tu corazón y tu vida, si el Señor ha hablado a tu vida, cierra tus ojos por un momento y dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor. Voy a orar por los hermanos que están conectados ahí. Yo no sé cuáles han sido los motivos por el cual tu alabanza ha cesado, hermano, pero sí conozco al Dios poderoso y soberano a quien sirve. Conozco y confío en un Dios que mueve montañas. Conozco y confío en un Dios que abre los mares. Conozco y confío en un Dios que llama a los relámpagos y estos aparecen.
Confío y predico en un Dios que hace de los vientos sus mensajeros. Confío en un Dios, amado hermano, que controla los elementos en esta tierra. Los vientos, los mares le obedecen, dice la Biblia. En ese Dios confío. Y si tu confianza es ese Dios, yo oro para que sea Dios afirmándote en sus caminos, y que tu alabanza no cese, que tu alabanza se esté de continuo en tu boca, como dice el salmista. Señor Jesús, gracias. Gracias te damos por el sacrificio de la cruz que nos dio vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que han visto esta transmisión, Señor. Les bendecimos, oh Dios, y que tu plan y tu propósito en ellos, Señor, se cumpla como tú lo prometiste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.